Señor Williams, soy Mauricio, un fiel suscriptor de su podcast Carreteras de la Oscuridad. Le escribo desde Tijuana, donde trabajo como guardia de seguridad en la zona cercana a la Garita Internacional. Siempre he sido escéptico respecto a lo paranormal, pero lo que viví recientemente cambió por completo mi forma de ver las cosas. Durante mi turno de noche, me tocó vigilar una sección apartada, cerca de unas bodegas que se ubican no muy lejos de la línea fronteriza. Ese tramo de carretera es poco transitado pasada la medianoche. Recuerdo que eran casi las 2 de la mañana cuando, a través de las cámaras, noté una figura oscura caminando cerca de un tráiler estacionado. Creí que se trataba de un migrante buscando un lugar para esconderse, así que decidí salir a verificar. Al acercarme, sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo. La figura estaba inmóvil, como esperando que me acercara. Por la tenue luz de un poste cercano, pude ver que vestía un suéter desgastado y pantalones de mezclilla, pero su rostro estaba completamente cubierto por una sombra densa, como si la oscuridad se rehusara a revelar sus rasgos. Le pregunté si necesitaba ayuda, pero no obtuve respuesta. De pronto, esa sombra se movió con una rapidez inhumana, atravesó la reja como si no existiera y se detuvo del otro lado, mirándome fijamente. No escuché ningún sonido, ni el crujir de ramas ni el roce de ropa, solo el silencio. Mi corazón latía con fuerza y quise retroceder, pero mis piernas no respondían. En ese instante, recordé a mi hija. Hace unos años, ella enfermó gravemente y prometí que nunca más permitiría que mi miedo me inmovilizara. Siempre quise ser fuerte por ella. Logré reaccionar y retrocedí para pedir refuerzos por la radio. Al mirar nuevamente hacia donde estaba la sombra, ya no había nada. Revisé las cámaras y tampoco apareció. Fue como si esa cosa nunca hubiera existido. A la mañana siguiente conté la historia a mi supervisor, quien me miró con incredulidad. Me dijo que, antiguamente, ese lugar solía ser un punto de reunión de personas que buscaban cruzar la frontera, y que en más de una ocasión habían encontrado cuerpos sin vida. Desde entonces, quedé con la sensación de que ese encuentro fue un aviso. Ya no soy tan escéptico. Trabajo en la garita con mayor cautela, y siempre llevo conmigo un amuleto que me regaló mi abuela para alejar las malas energías. No sé si volveré a ver a esa sombra, pero si algo aprendí, es que hay presencias que no descansan, y que las fronteras físicas no siempre son un obstáculo para ellas. Gracias por escuchar mi relato, señor Williams. Espero que mi experiencia sirva de advertencia para aquellos que recorren estos caminos solitarios. Nunca subestimen el poder de lo desconocido. Continuamos con la siguiente historia. El lamento en la carretera libre, Tijuana-Ensenada. Soy Vanessa, una aficionada a las aventuras nocturnas y suscriptora reciente de Carreteras de la Oscuridad. Mi pasión por el ciclismo me ha llevado a recorrer numerosos caminos en Baja California, pero hubo una noche en la carretera libre Tijuana-Ensenada que jamás podré olvidar. Siempre salgo en grupo, pero en esa ocasión decidí ir sola. Mi plan era pedalear un tramo corto para despejar mi mente tras una discusión familiar. Eran alrededor de las 10 de la noche cuando comencé el trayecto. El cielo estaba despejado y la luna iluminaba la ruta con un brillo tenue. Sentía el viento fresco rozando mi rostro y una libertad intensa. Al pasar por un paraje desolado, escuché algo que sonó como un lamento lejano. Al principio pensé que podría ser un animal herido, tal vez un coyote, así que disminuí la velocidad para agudizar el oído. En cuestión de segundos, el lamento se transformó en un grito desgarrador. Sentí un escalofrío que recorrió mi columna, y mi corazón empezó a palpitar con fuerza. Pedaleé un poco más adelante, y noté a un costado de la carretera algo que parecía ser una figura femenina. Su vestido blanco ondeaba con la brisa, pero su rostro estaba cubierto por el cabello. El temor me invadió, pero mi empatía por una posible persona en peligro me obligó a detenerme. Cuando me acerqué lentamente y pregunté si necesitaba ayuda, se volteó con brusquedad
y pude ver un rostro pálido y ojos vacíos que me miraban sin parpadear. Intenté retroceder, pero en un abrir y cerrar de ojos, la mujer se desvaneció en la oscuridad, como si nunca hubiera estado allí. Durante unos segundos me quedé paralizada. No podía procesar lo que acababa de ocurrir. En mi cabeza resonaban miles de preguntas. Estaba delirando. ¿Se trataba de algún espejismo causado por mi cansancio? O tal vez era algo que habitaba en esa zona y no pertenece a este mundo. Me armé de valor y seguí pedaleando, tratando de alejarme lo más rápido posible de aquel lugar. Mi mente estaba llena de confusión y temor, pero también de curiosidad. Llegué al siguiente poblado, donde me detuve para reponer energías. Ahí le conté a un lugareño sobre mi experiencia, y me comentó que en esa zona había ocurrido un accidente hace varios años. Un auto con una familia se volcó, y la madre perdió la vida en el acto. Dicen que el alma de esa mujer todavía vaga por la carretera, lamentando su tragedia. Desde aquella noche, comprendí que la carretera oculta historias que van más allá de lo explicable. Ahora, suelo llevar conmigo una pequeña lámpara de cabeza y evito viajar de noche cuando puedo. Sin embargo, el recuerdo de aquel lamento permanece en mi mente, recordándome que hay presencias que no encuentran descanso. Gracias por permitirme compartir esta vivencia, señor Williams. A todos los oyentes, solo les digo que tengan cuidado en las carreteras nocturnas. A veces, no viajamos solos. Continuamos con la siguiente historia. El camino de la antigua cantina. Hola, señor Williams. Me llamo Roberto y soy trailero. Manejo un tráiler cargado de mercancía entre Tijuana y Mexicali, pasando por varios poblados pequeños. Quiero contarle algo que me sucedió en una de mis tantas rutas nocturnas. Algo que me dejó pensando sobre la línea que separa la realidad de lo desconocido. Esa noche, mi ruta pasaba por un pequeño camino rural que sirve de atajo para evitar el tráfico de la autopista. Era un tramo que no conocía bien, pero mi GPS marcó que ahorraría casi una hora de viaje. Avancé con precaución, pues el camino estaba lleno de baches y curvas. Al fondo, alcanzaba a ver luces que parecían pertenecer a un pueblo diminuto, casi fantasma. Llegué a lo que parecía ser la calle principal, si es que se podía llamar así. Solo distinguí una gasolinera abandonada, y lo que creí era una cantina a medio derrumbar. Sentí un ambiente denso, como si el aire pesara más de lo normal. Decidí orillarme un momento para revisar mi carga y estirar las piernas. Fue ahí cuando escuché música de fondo, un corrido antiguo que sonaba con estática, como de un viejo tocadiscos. La cantina, que aparentaba estar cerrada y en ruinas, tenía luz en su interior. Empujado por la curiosidad, caminé hacia la puerta. Al asomarme, vi un interior borroso, gente bailando con ropa vieja, como de otra época. Parecían no notar mi presencia. En el fondo, detrás de la barra, un anciano con sombrero me miró fijamente, con una expresión entre sorpresa y enojo. Al instante, la música se detuvo y todo quedó en silencio. Intenté retroceder, pero algo me empujó a entrar, casi como si alguien tirara de mí. De pronto escuché voces que repetían mi nombre, pero en un susurro aterrador. El lugar comenzó a transformarse ante mis ojos. Las paredes se llenaron de manchas de humedad, la gente se difuminó en la nada, y el anciano desapareció tras el bar sin dejar rastro. Sentí un frío helado que me envolvió, y noté que estaba solo. La cantina estaba realmente abandonada, llena de escombros y telarañas. Me asusté tanto que salí corriendo hacia mi tráiler. Arranqué el motor y avancé sin mirar atrás. Quise comprobar lo que había visto, pero no tenía ningún acompañante que corroborara mi experiencia. Cuando finalmente logré incorporarme a la carretera principal, tuve que detenerme varios minutos para calmar mi respiración y mis nervios. Me preguntaba si acababa de tener una alucinación, o si realmente me había encontrado con un pedazo de historia atrapado en el tiempo. Desde entonces evito caminos desconocidos, aunque esto signifique atravesar el tráfico más pesado.
Prefiero la seguridad de las rutas conocidas a revivir otra experiencia inexplicable. Todavía me pregunto si esa gente, esa música y ese barman fueron algún tipo de eco del pasado, una manifestación de almas que no descansan. Gracias por brindarme este espacio para compartir mi historia, señor Williams, y a los oyentes. Si alguna vez se topan con una cantina perdida en la noche, piénsenlo 2 veces antes de entrar. Continuamos con la siguiente historia. El taxista y la pasajera desaparecida. Hola, señor Williams. Soy Fernando, taxista en Tijuana desde hace casi 20 años. Me encantan los turnos nocturnos porque siempre hay historias interesantes de todo tipo de pasajeros. Sin embargo, hay una que me marcó para siempre. Era una noche tranquila, de esas en que no hay mucho tráfico. Recibí una llamada para recoger a una pasajera en la zona centro y llevarla a las afueras de la ciudad, cerca de un poblado llamado El Florido. Pasé por ella a las 11 en punto. Era una mujer joven, muy callada y con la mirada perdida. Le pregunté a dónde se dirigía y respondió con un tono apagado: «Lléveme más allá de El Florido, por la carretera vieja». Al principio pensé que quería visitar a alguien, pero noté un aire triste en sus palabras. Conduje por la avenida principal y luego nos incorporamos a la carretera. Ella seguía en silencio, mirando por la ventana. Intenté entablar conversación, pero solo obtenía monosílabos como respuesta. El trayecto se hizo cada vez más solitario, y las luces de la ciudad se iban perdiendo a la distancia. De pronto señaló un camino oscuro y me pidió que girara a la izquierda. Dudé, porque ese camino conducía a un tramo poco habitado y con fama de inseguro. Aún así, seguí sus indicaciones. Después de varios minutos, me pidió que me detuviera en un punto donde no se veía nada más que matorrales y árboles dispersos. Le pregunté si estaba segura de querer bajarse ahí. Me respondió con un susurro: «Aquí es». Giré la cabeza para verla de frente, con la idea de encender la luz interior y darle cambio. Fue entonces cuando me di cuenta de que ya no estaba. El asiento trasero estaba vacío. Casi pierdo el control del volante por el susto. Me bajé a revisar, convencido de que tal vez se había deslizado del asiento o se había agachado, pero no había rastro de ella por ningún lado. Aturdido, manejé de vuelta a la ciudad y me detuve en una caseta de policía para reportar lo que pasó. Me miraron con incredulidad, pues la descripción que di coincidía con la de una joven que había fallecido hacía unos meses en ese mismo lugar, víctima de un accidente automovilístico cuando iba en un taxi. El oficial me dijo que no era la primera vez que alguien reportaba haberla visto pidiendo un servicio. Desde esa noche, no vuelvo a tomar servicios que me pidan ir por la carretera vieja, y cada vez que un pasajero me solicita que lo lleve a las afueras de la ciudad, me aseguro de tener compañía a la hora de manejar, o al menos avisar a mi base de radio. Aunque he tratado de buscar explicaciones lógicas, la verdad es que aún no logro superar el escalofrío que siento al recordar cómo desapareció esa pasajera ante mis ojos. Gracias por escuchar mi historia, señor Williams, y espero que sirva de advertencia a otros taxistas. A veces, lo que creemos normal puede tornarse escalofriante en un parpadeo. Continuamos con la siguiente historia. La moto y los susurros del Cerro Colorado. Mi nombre es Paola y llevo años manejando moto por las calles de Tijuana. Adoro la sensación de libertad que me da recorrer la ciudad y sus alrededores. Pero hace poco viví una experiencia que me hizo cuestionar mi afición por la noche. Una noche decidí salir a despejar la mente debido a problemas personales. Estaba atravesando un divorcio y, para mí, la motocicleta era un escape de las discusiones y la tensión diaria. Planeé una ruta corta que rodeara el Cerro Colorado, una zona que conozco muy bien. Sabía que durante la noche es un lugar solitario, con pocas casas en las laderas y largos tramos oscuros. Alrededor de las 10, encendí mi moto y emprendí el camino. La brisa nocturna me reconfortaba, y durante un buen tramo todo parecía normal.
Solo el zumbido del motor y mis pensamientos me acompañaban. Sin embargo, al aproximarme a una curva cerrada, escuché lo que parecían ser susurros. Al principio pensé que eran voces provenientes de alguna casa cercana, pero noté que el sonido iba conmigo, a mi misma velocidad. Intenté concentrarme en manejar con precaución, pero los susurros se volvieron cada vez más claros, como si alguien estuviera sentado justo detrás de mí. No puedo describir el terror que sentí al darme cuenta de que iba sola en la moto, y sin embargo, escuchaba esas voces confusas que parecían llamarme por mi nombre. Me detuve en un punto cercano a una pequeña capilla de carretera, esas que las familias colocan en memoria de algún accidente fatal. Apagué la moto para escuchar mejor. El silencio era abrumador, pero juraría que sentía una presencia a mi alrededor. Me quité el casco y giré en todas direcciones sin encontrar a nadie. Fue entonces cuando la capilla, iluminada apenas por la luna, captó mi atención. Tenía flores marchitas y una placa con el nombre de un joven que falleció allí hacía algunos años, en un accidente de motocicleta. De pronto, volví a oír los susurros, esta vez más fuertes, como si alguien estuviera rogándome que no continuara el trayecto. Me invadió el pánico y quise arrancar la moto de inmediato, pero el motor se negaba a encender. Cada intento fracasaba, y sentía que el aire se hacía más denso a mi alrededor. Empecé a rezar en silencio, pidiendo fuerzas para salir de allí. Finalmente, después de varios intentos, la moto encendió y salí disparada de ese lugar. A medida que me alejaba, los susurros disminuyeron hasta desaparecer. Cuando llegué a casa, mi cuerpo temblaba y mis manos estaban sudorosas. No pude dormir esa noche, recordando aquellos susurros y la sensación de que alguien me seguía. Desde entonces, evito andar de noche por ese tramo alrededor del Cerro Colorado. A veces reflexiono si aquella presencia podría haber sido el espíritu del joven, advirtiéndome sobre el peligro de las curvas o intentando comunicarse con alguien que compartía su misma pasión. Sea cual sea la explicación, ahora respeto más que nunca las carreteras y sus historias ocultas. Gracias por escuchar mi relato, señor Williams. Espero que sirva como un recordatorio de que no estamos solos en estas rutas nocturnas y que a veces, tal vez deberíamos escuchar los susurros del camino. ¿Qué tal, oyentes? Espero la estén pasando bien. Continuamos con la siguiente historia aquí, el señor Williams. El susurro bajo el puente. Hola, señor Williams. Mi nombre es Germán y soy paramédico en Tijuana. Llevo años atendiendo emergencias en las carreteras y zonas más apartadas de la ciudad. Mi trabajo me ha enseñado que en la noche, los caminos guardan secretos que pueden perturbar hasta a los más escépticos. Hoy quiero compartirle algo que viví hace unos meses y que todavía me persigue en mis sueños. Esa noche recibimos una llamada de auxilio cerca de un puente viejo, ubicado en una carretera secundaria que conecta Tijuana con un pequeño asentamiento. No era un lugar muy transitado y se rumoreaba que durante el día algunos migrantes se refugiaban debajo del puente. Nos reportaron a una persona inconsciente en la orilla de la vía, así que me dirigí con mi compañero a toda prisa. Al llegar, nos sorprendió el silencio absoluto. Ni un solo vehículo pasaba, y la luz de las farolas apenas iluminaba la zona. Cuando descendimos de la ambulancia, notamos que no había nadie a simple vista. Sin embargo, por protocolo, decidimos revisar debajo del puente. Al internarnos en la penumbra, escuchamos un murmullo casi imperceptible, como un susurro que recorría el eco de las paredes de hormigón. Caminamos con las linternas enfocando el suelo, buscando signos de alguien herido o un rastro de sangre. Mis pulsaciones se aceleraron cuando mis oídos distinguieron que el susurro repetía mi nombre. Yo no conocía a nadie ahí. No había forma de que alguien supiera mi nombre, menos en un lugar tan oscuro y solitario. Mi compañero, asustado, me preguntó si yo también lo escuchaba. Asentí con la cabeza
incapaz de pronunciar palabra. De pronto, vimos una silueta recargada sobre una de las columnas. Parecía una persona desaliñada, cubierta con una cobija sucia. Le preguntamos si estaba bien, y al acercarnos descubrimos, con horror, que era solo un montón de ropa. No había nadie debajo. Sin embargo, el susurro continuaba, pronunciando mi nombre con una cadencia tétrica. El frío en mis manos y en mi espalda se volvió insoportable. Revisamos con mayor cuidado y no encontramos a nadie lastimado. Mi compañero empezó a angustiarse. Sentía que algo nos observaba. Yo no podía sacudirme la idea de que algo sobrenatural estaba ocurriendo. Recordé que en mi infancia, mi abuela me contó historias de voces perdidas, que vagan en sitios donde la muerte ha sorprendido a personas solitarias. Habría sido eso, un espíritu atrapado en la pena de su último momento. Sin más que hacer, regresamos a la ambulancia y nos fuimos con la sensación de que habíamos entrado en un lugar que no nos correspondía. Al llegar a la base y reportar el servicio, nos informaron que, efectivamente, en ese puente se habían registrado varios decesos, personas que se arrojaban o eran encontradas sin vida por razones desconocidas. Desde esa noche, mi perspectiva del trabajo cambió. Aún atiendo emergencias con la misma disposición, pero cuando las llamadas llegan de lugares apartados, un escalofrío recorre mi cuerpo, recordándome aquel susurro. Gracias por permitirme compartir mi experiencia, señor Williams. A quienes nos escuchan, solo les digo, hay lugares que encierran historias trágicas, y a veces esas historias claman ser escuchadas, aunque nos provoquen terror. Continuamos con la siguiente historia, la cabana olvidada en el Cortijo. Me llamo Pamela y soy amante de los recorridos a pie por senderos rurales alrededor de Tijuana. Desde niña me ha gustado explorar lugares desconocidos y tomar fotografías de las construcciones antiguas. Sin embargo, hace poco viví una experiencia que me ha hecho plantearme si quiero volver a caminar sola por esos parajes. Un fin de semana decidí hacer una caminata cerca de El Cortijo, un área no muy lejos de Tijuana que aún conserva caminos de terracería y algunas construcciones abandonadas. Había discutido con mi familia sobre mi futuro profesional y necesitaba despejar mi mente. Así que tomé mi mochila con agua, un poco de comida y mi cámara. El clima estaba nublado, pero nada que indicara lluvia. Siguiendo un camino de tierra, llegué a una pequeña vereda rodeada de matorrales altos. A lo lejos, vi una estructura que parecía ser una cabaña de madera muy vieja. Me aproximé con curiosidad, imaginando que podría ser un gran escenario para fotografías. Mientras me acercaba, sentí que el ambiente se tornaba pesado y un leve dolor de cabeza apareció de la nada. Aún así, decidí continuar. Al llegar, noté que la puerta estaba entreabierta y las ventanas rotas. El interior estaba lleno de polvo, telarañas y muebles carcomidos por el tiempo. Tomé algunas fotos hasta que escuché un ruido metálico proveniente de lo que parecía ser la cocina. Mi corazón dio un vuelco. Me pregunté si alguien más estaría en la cabaña. Susurré un «hola», sin obtener respuesta. Con cuidado, me adentré en la cocina. Olía a humedad y todo estaba lleno de moho. Al fondo vi una olla oxidada que parecía haber caído de una repisa. Cuando me agaché para revisarla, noté algo extraño. Sobre la pared había marcas de manos pequeñas, como si hubieran estado manchadas con tierra o algo oscuro. Sentí un frío inusual y la puerta principal se cerró de golpe, generando un estruendo que me hizo soltar la olla y casi gritar del susto. Intenté abrir la puerta, pero parecía trabada. Mi respiración se aceleró. Empecé a golpear con fuerza para salir. Fue entonces cuando escuché, a pocos pasos de mí, el sollozo de un niño. Me quedé paralizada. Un nudo en la garganta me impidió gritar. No podía explicarme qué hacía un menor ahí. Busqué con la mirada, pero no vi a nadie. Sin embargo, el llanto continuaba, cada vez más cerca.
Impulsada por el terror, empujé la puerta con todas mis fuerzas hasta que cedió. Salí corriendo sin mirar atrás y recorrí el camino de regreso casi a ciegas, con el corazón a punto de estallar. Una vez en casa, no pude dormir. Investigando un poco, supe que, hace décadas, esa zona tuvo un registro de desapariciones, entre ellas, la de un niño cuyo cuerpo nunca fue encontrado. Desde ese día, no he vuelto a explorar sola. Todavía siento un profundo escalofrío al recordar ese llanto y las marcas en la pared. Tal vez nunca sabré qué ocurrió en esa cabaña, pero estoy segura de que algo quedó atrapado allí, llamando desesperadamente la atención de los vivos. Gracias por escucharme, señor Williams. A la audiencia, solo puedo recomendarles que respeten estos lugares olvidados, pues nunca sabemos los secretos que guardan. Continuamos con la siguiente historia: el descanso eterno en la caseta de cobro. Hola, señor Williams, soy Oscar y trabajo en el cobro de peaje en una carretera que conecta Tijuana con un poblado más al sur. Mi turno nocturno es largo y a veces monótono, pero hace unas semanas esa monotonía se vio interrumpida por algo que todavía no logro procesar del todo. Era cerca de la medianoche cuando noté que un auto se acercaba a la caseta a baja velocidad. Eso no es inusual, ya que algunos conductores son precavidos por seguridad. Sin embargo, el vehículo se detuvo por completo antes de llegar a mi ventanilla. Decidí salir de la cabina para ver si necesitaban ayuda. Al acercarme, pude ver que se trataba de un sedán viejo, con los cristales tan polarizados que no se distinguía su interior. Llamé varias veces, pero no recibí respuesta. Cuando ya me disponía a regresar a mi puesto, escuché un golpe leve en la ventanilla del copiloto, como si alguien tocara desde dentro. Me acerqué y al inclinarme, noté que la puerta estaba entreabierta. Fue entonces cuando percibí un olor nauseabundo, mezcla de humedad y descomposición. Alarmado, abrí un poco más la puerta y casi me desmayo al ver el interior. No había nadie, pero el asiento trasero estaba húmedo y cubierto de manchas oscuras que me hicieron pensar en sangre seca. Retrocedí de inmediato para pedir ayuda. Cuando volví la vista al auto, este ya no estaba. Miré a ambos lados de la carretera y no lo vi alejarse. Era como si se hubiera desvanecido. Aterrado, corrí a mi cabina y levanté un reporte. Mis compañeros me tomaron por loco, pues las cámaras de seguridad no mostraban rastro alguno de un sedán detenido ahí. Solo aparecía yo, saliendo y entrando a la cabina con una expresión de pánico. Pasaron los días y no podía sacarme de la cabeza la imagen de ese asiento trasero ensangrentado. Empecé a indagar con los policías de la zona, y ellos me contaron una leyenda que corría entre los agentes de la región. Al parecer, años atrás, un hombre que transportaba personas indocumentadas se vio involucrado en un crimen atroz. El auto en el que se cometió todo terminó desapareciendo en un aparatoso accidente, pero jamás se encontró el cadáver del conductor, ni de sus pasajeros. Desde entonces, algunos aseguraban ver ese sedán rondando de noche, como si sus ocupantes no hubieran encontrado reposo. Para mí, no es solo una historia. Puedo describir con detalle el olor, el color de las manchas y la sensación de muerte que emanaba del vehículo. A raíz de esto, me volví más retraído, y en mi perfil psicológico ahora reina la desconfianza. Me siento permanentemente en alerta. Si algún conductor se detiene demasiado tiempo frente a la caseta, mi corazón se acelera y recuerdo aquella noche fatídica. Gracias por escucharme, señor Williams. Quiero que todos quienes circulen por estas carreteras sepan que no siempre se trata de infracciones o simple rutina. A veces, los fantasmas del pasado vuelven para recordarnos que el mal cometido sigue buscando justicia. Continuamos con la siguiente historia: el motorista de la autopista sin fin. Me llamo Daniela y llevo un año recorriendo las carreteras de Baja California en mi motocicleta. Disfruto de la libertad y la adrenalina, y suelo compartir estas aventuras en redes sociales. No obstante,
Lo que viví hace 3 semanas me ha hecho poner en pausa todos mis planes de viaje. Salí de Tijuana rumbo a Tecate por la autopista, con la idea de encontrar un buen lugar para acampar. Me sentía saturada de mi trabajo de oficina y necesitaba un descanso. Eran alrededor de las 9 de la noche cuando comencé el viaje, planeando llegar a mi destino antes de la medianoche. El camino estaba despejado, con pocas luces y un cielo estrellado que en otras circunstancias hubiera sido perfecto para disfrutar. A la mitad del recorrido, escuché el potente rugir de otra motocicleta a mis espaldas. En el espejo retrovisor pude distinguir un foco intermitente que se acercaba a gran velocidad. Aún así, me mantuve estable, esperando que aquel motorista me rebasara. Pasaron varios minutos y la distancia entre nosotros no variaba, como si deliberadamente se mantuviera detrás. Esa actitud empezó a inquietarme, así que aceleré un poco para dejarlo atrás, pero el sonido de su motor se incrementó, siguiéndome el paso perfectamente. En una zona recta de la autopista, intenté voltear la cabeza para verlo mejor. Alcancé a distinguir a una figura vestida de negro, con un casco del mismo color. Lo extraño era que sus facciones parecían borrarse en la penumbra, como si el casco fuera una extensión de la oscuridad. Me hizo señas con el brazo, como queriendo que me detuviera. Sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo, y decidí no hacerlo. Aceleré al máximo, sin mirar atrás, pero por más que lo intentaba, el misterioso motorista permanecía a mi misma distancia, casi pegado a mí, sin adelantarme ni dejar que me alejara. Después de varios kilómetros, en medio de la adrenalina y el terror, vi un letrero que indicaba que la próxima gasolinera estaba a 1 kilómetro. Me aferré a esa idea como mi única tabla de salvación. Al llegar a la estación de servicio, frené de golpe y me bajé, buscando a alguien que pudiera ayudarme. Para mi sorpresa, no había nadie atendiendo en ese momento, y para colmo, el lugar estaba en penumbra. Miré la carretera esperando ver a mi perseguidor, pero no había absolutamente nada. Ni luces, ni ruidos, nada. Era como si nunca hubiera existido. Con el corazón agitado, revisé toda la zona y encendí la linterna de mi celular. Caminé unos metros en dirección al camino por si el motorista se había detenido más adelante, pero no encontré rastro alguno. Aterrida, me quedé sentada al lado de mi moto, temblando, hasta que un trailero llegó a cargar gasolina cerca de la 1 de la madrugada. Fue él quien me acompañó hasta la ciudad más cercana. Desde entonces, no puedo sacarme de la mente la imagen de ese casco negro y la extraña forma en que se movía, casi flotando en la oscuridad. He oído historias de la dama de la carretera o el auto fantasma, pero jamás imaginé encontrarme con un motorista que pareciera de otro mundo. Ahora, cada vez que enciendo mi moto, me pregunto si esa autopista sin fin volverá a ponerme frente a frente con aquello que me persiguió esa noche. Gracias por escuchar mi relato, señor Williams. Y a todos los amantes de la velocidad, recuerden, en la carretera, no siempre estaremos solos. Continuamos con la siguiente historia. El puente de los días grisáceos. Hola, señor Williams, soy Ricardo, un joven que trabaja como repartidor de víveres en las afueras de Tijuana. Siempre me he enorgullecido de mi orientación para moverme por rutas alternativas y entregar los pedidos a tiempo. Pero una tarde nublada, en la que el cielo se pintó de un gris extraño, viví algo que me hizo cuestionar mi cordura. Tenía que entregar un pedido a un rancho al otro lado de un puente viejo, conocido localmente como el Puente de los Días Grisáceos. Se le llama así porque, según cuentan, el puente fue escenario de un accidente múltiple hace años, en un día con un cielo muy parecido al de esa tarde. Salí en mi pequeña camioneta con la esperanza de llegar antes de que oscureciera. Sin embargo, el tráfico en la ciudad me retrasó, y para cuando logré llegar al camino que conducía al puente, ya habían pasado las 8 de la noche. El acceso era un sendero estrecho, rodeado de vegetación espesa. Sentí un leve temblor en las manos,
recordando las historias que había escuchado. Personas que cruzaban ese puente y reportaban ver sombras o escuchar gritos. Tragué saliva y avancé, repitiéndome que solo eran leyendas. A mitad del puente, noté un bulto oscuro a un costado de la estructura. Parecía un auto detenido, con las luces intermitentes encendidas. Me estacioné atrás para ver si podía ayudar. Al bajar y alumbrar con mi linterna, vi que la puerta del conductor estaba abierta. Empecé a llamarle a quien fuera el propietario, sin obtener respuesta. Me acerqué con cautela y sentí el corazón desbocarse cuando escuché lo que sonaba como un lamento proveniente del río, debajo del puente. Pensé que alguien podría haber caído, así que corrí hacia el barandal y enfoqué la linterna hacia abajo. El río era poco profundo, y con la luz apenas lograba ver las rocas. De repente, noté una figura blanca moviéndose entre las piedras. No podía distinguir rasgos, pero claramente se veía humanoide. Aturdido, grité para ofrecer ayuda, sin obtener contestación. Solo escuché un gemido que reverberó en el eco del valle. Volví al auto para llamar a emergencias, pero mi celular no tenía señal. Entré al vehículo, con el permiso implícito de la situación, buscando un teléfono o algo que me ayudara a identificar al dueño. Encontré solo un cuaderno en el asiento del copiloto, con páginas cubiertas de garabatos y frases incoherentes. Una de ellas repetía: "No crucen en un día gris, no crucen en un día gris". Sentía que algo me observaba desde la oscuridad. Un escalofrío me recorrió la espalda cuando escuché pasos a mis espaldas. Giré rápidamente y enfoqué con la linterna, pero no había nadie. El auto seguía ahí, inmóvil, y del otro lado del puente no se veía nada. Sin pensarlo dos veces, corrí a mi camioneta, di la vuelta como pude y salí de ese lugar a toda prisa, dejando atrás el vehículo con las luces intermitentes. Al llegar a un punto con señal, llamé a la policía y expliqué la ubicación. Me dijeron que enviarían una patrulla, pero cuando indagué al día siguiente, comentaron que no encontraron ningún auto varado en el puente. Desde entonces, cada vez que veo el cielo nublarse, siento una punzada de ansiedad. Sigo trabajando como repartidor, pero evito a toda costa esa ruta. Prefiero rodear kilómetros de más antes que volver a el puente de los días grisáceos. Gracias por escuchar mi historia, señor Williams. A veces, en los rincones de Tijuana, las leyendas urbanas se hacen demasiado reales para ignorarlas. Continuamos con la siguiente historia. La funesta parada de autobús. Soy Horacio, chofer de autobuses urbanos en Tijuana desde hace más de 15 años. Mi ruta nocturna cubre zonas alejadas de la ciudad, lugares donde pocos pasajeros suben o bajan. Nunca pensé que algo más que un simple viajero pudiera abordar mi autobús, hasta hace poco. Aquella noche, el servicio transcurría con normalidad. Solo llevaba a 2 pasajeros en la parte trasera, ambos sumidos en sus celulares. El resto de los asientos estaban vacíos. Conforme avanzaba, la ciudad daba paso a caminos semirurales con postes de luz intermitentes. Me detuve en una parada marcada por un viejo poste oxidado, donde alcancé a ver una figura femenina envuelta en un suéter grande. Le abrí la puerta y, sin mirarme, subió y pagó el pasaje con monedas pequeñas que sonaban con un eco extraño. Pensé que sería alguna persona que volvía tarde a su casa tras el trabajo. Mientras conducía, sentía una presencia extraña. La mujer se sentó en la parte media del autobús, cerca de la puerta trasera. La podía ver por el espejo retrovisor, pero su rostro estaba cubierto por una especie de pañoleta. Lo inquietante fue que no se movía en absoluto, como si ni siquiera respirara. En un momento, le pregunté a qué altura de la ruta deseaba bajar, pero no obtuve respuesta. Mi siguiente parada era casi al final de la ruta. Miré por el espejo y me di cuenta de que los otros 2 pasajeros estaban dormidos. Sin embargo, pude ver claramente que la mujer no estaba ya en su asiento, aunque tampoco la vi levantarse. Confundido, me giré para buscarla, y en ese instante noté que se encontraba de pie junto a la puerta trasera,
observándome fijamente. Sus ojos, visibles ahora porque se había quitado la pañoleta, parecían casi blanquecinos. Sentí un escalofrío y volví la mirada al frente para no perder el control del volante. Pero cuando me atreví a mirar de nuevo por el retrovisor, ya no estaba. Frené bruscamente, despertando a los pasajeros. Les pregunté si habían visto a la mujer bajar, pero me respondieron que no habían notado nada ni a nadie parado en el pasillo. Revisamos rápido el autobús y no la encontramos. Continué la ruta hasta el final con el corazón en un puño. Al llegar a la última parada, uno de los pasajeros, un hombre mayor, me dijo que años atrás, una mujer había fallecido en un accidente justo en esa parada donde la recogí. Según la historia, todas las noches se subía al autobús de la ruta nocturna, buscando llegar a casa, pero nunca lo lograba. Desde entonces, reviso cuidadosamente quién sube y quién baja. El recuerdo de sus ojos pálidos y la forma en que desapareció me sigue atormentando. A veces, en mis sueños, la veo sentada en los asientos traseros, con las manos en su regazo, esperando un destino que nunca alcanzará. Gracias por escuchar este relato, señor Williams. A mis compañeros choferes y a la audiencia en general, les digo que no todos los pasajeros que abordan a medianoche pertenecen al mundo de los vivos. Continuamos con la siguiente historia. Luces en el camino a Rosarito. Soy Jimena, estudiante universitaria en Tijuana. Los fines de semana visito a mis padres en Rosarito y suelo manejar de noche para evitar el tráfico del día. Mi familia y amigos saben que disfruto de la tranquilidad de la carretera nocturna, aunque eso cambió radicalmente tras un encuentro inesperado. Aquella noche salí de Tijuana cerca de las 10, esperando llegar a Rosarito en aproximadamente 30 minutos. El cielo estaba despejado y la luna iluminaba la autopista. Después de unos kilómetros, noté que las luces de mi tablero empezaron a parpadear. Pensé que se trataba de un fallo eléctrico, así que disminuí la velocidad. Fue entonces cuando me percaté de unas luces blancas y tenues que aparecían en el horizonte, justo en mi carril, como flotando a unos metros del pavimento. Al principio pensé que era otro auto con las luces averiadas, pero conforme me acercaba, me di cuenta de que no tenía forma de vehículo. Eran como 3 orbes luminosos moviéndose lentamente de un lado a otro. Reduje aún más la velocidad. La curiosidad pudo más que el miedo en ese momento. Sin previo aviso, las orbes se desplazaron hacia mi carril, obligándome a frenar por completo. Abrí la ventana para verlas mejor. Sentí un aire helado y, en cuestión de segundos, las luces se esfumaron, dejándome en la penumbra total. Mi coche se apagó por completo, sin música, sin faros, sin nada. Intenté girar la llave una y otra vez, pero el motor no arrancaba. Fue ahí cuando escuché un suave golpe en la ventana trasera. Giré, iluminando con la linterna de mi celular, pero no había nada. Mi respiración se aceleró y me sentí atrapada en una extraña pesadilla. De pronto, noté que los orbes habían regresado, pero esta vez se encontraban más cerca del suelo, moviéndose alrededor de mi auto. Podía verlos a través de los espejos laterales, dibujando patrones erráticos en la oscuridad. Recordé que mi padre solía decirme que si algo inexplicable sucede en la carretera, lo mejor es mantener la calma y rezar. Empecé a murmurar una oración, y casi al instante, las luces se elevaron y desaparecieron en el cielo, como si alguien las hubiera llamado. Mi coche, de manera inesperada, encendió de nuevo. Sin pensarlo, aceleré y me fui de allí, con el corazón latiéndome en los oídos. Cuando llegué a casa conté lo sucedido. Mi padre, un hombre escéptico, me dijo que algunos pescadores y lugareños han reportado luces brujas o fenómenos que no tienen explicación. Otros creen que son espíritus que vagan en busca de consuelo. Sea lo que sea, me dejó completamente asustada. Desde ese día, intento viajar de día siempre que puedo. Aún así, hay un misterio que me quita el sueño. ¿Por qué se acercaron a mí?
¿Qué querían mostrarme? Tal vez nunca lo sepa, pero cada vez que transito por ese tramo, miro el retrovisor con el temor de volver a encontrar aquellas luces danzando en la oscuridad. Gracias por escuchar, señor Williams. A todos quienes manejan de noche, recuerden que hay cosas que ni la lógica ni la tecnología pueden explicar. Continuamos con la siguiente historia. El gemido del trailero en la curva de la muerte. Hola, señor Williams. Me llamo Ulises y trabajo como trailero desde hace más de una década, transportando mercancía entre Tijuana y Ensenada. Conozco cada curva y cada recta de este trayecto, pero hay un punto al que la gente le llama la curva de la muerte, que evito a toda costa cuando cae la noche. Permítame contarle por qué. Una vez, por cuestiones de entrega urgente, me vi obligado a manejar de madrugada. Ya había pasado la medianoche cuando llegué a la famosa curva, un tramo con un ángulo pronunciado, que ha sido testigo de varios accidentes fatales. Circulaba con precaución, reduciendo la velocidad. En ese momento, vi las luces intermitentes de otro tráiler detenido al costado de la carretera. Me orillé pensando que podría ayudar. Nunca se sabe cuándo uno mismo necesitará auxilio en estos lugares solitarios. Al acercarme, noté que la cabina estaba encendida y se escuchaba un gemido, como si alguien estuviera herido. Abrí la puerta para prestar primeros auxilios, pero lo que vi me dejó pasmado. El asiento del conductor estaba vacío, y un hedor terrible salía de la parte trasera de la cabina, donde a veces guardamos herramientas o comida. Pensé que quizá el chofer se había quedado atrapado, así que me armé de valor y subí. El gemido continuaba, resonando en el estrecho espacio. Al alumbrar con mi linterna, descubrí manchas de sangre en el suelo y en el volante. De pronto, el motor se encendió solo, haciendo que todo el tráiler se sacudiera ligeramente. Me asusté tanto que casi me caigo de la cabina. En ese instante, sentí que alguien me observaba desde el espejo retrovisor. Al mirar en su reflejo, vi la silueta de un hombre con gorra de camionero, la ropa ensangrentada, sentado en el asiento del copiloto. Sus ojos me miraban con desesperación y movía la boca como intentando pedirme ayuda. Sin embargo, de su garganta solo salía aquel gemido gutural. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Quise preguntar qué le había pasado, pero en un parpadeo, la silueta desapareció y el motor del tráiler se apagó de golpe, dejándome en medio de un silencio sepulcral. Bajé de la cabina con la respiración agitada y el corazón a 1000. Subí a mi propio camión y arranqué, dejando atrás ese tráiler fantasma. Cuando por fin llegué a destino, les conté a otros traileros lo ocurrido. No fui el primero en relatar algo así. Varios colegas han visto ese tráiler detenido en el mismo lugar, siempre cerca de la curva de la muerte. Algunos dicen que un trailero perdió la vida en un accidente allí, quedando atrapado en su cabina, sin recibir ayuda a tiempo. Su espíritu, lleno de agonía, sigue pidiendo auxilio a quienes pasan por la zona. Cada vez que regreso a Tijuana por esa ruta, no puedo evitar mirar con temor a la orilla de la carretera, esperando no encontrar de nuevo aquellas luces intermitentes. Mis manos sudan sobre el volante, y una parte de mí siente culpa por no haber podido ayudar a ese pobre hombre, sea real o un alma en pena. Gracias por escuchar mi testimonio, señor Williams. Ojalá sirva de advertencia. La carretera no perdona, y hay quienes siguen vagando en ella, buscando un auxilio que tal vez nunca llegue. Continuamos con la siguiente historia. La devoradora de sueños en el parque industrial. Hola, señor Williams. Soy Angélica y trabajo en uno de los parques industriales ubicados en la periferia de Tijuana. Mi horario es nocturno porque formo parte del equipo de mantenimiento. Nunca pensé que mi cansancio y estrés de la época se combinarían con algo fuera de lo normal, pero así fue. Durante semanas estuve sometida a mucha presión laboral y casi no dormía. Mi mente estaba saturada y comencé a sufrir de insomnio. En una de esas largas noches de trabajo, me quedé hasta pasada la medianoche para reparar una falla eléctrica. El lugar lucía desolado.
con luces parpadeantes en algunos pasillos y la mayoría de las naves industriales cerradas. Cerca de la 1 de la mañana, me dirigí a la azotea de uno de los edificios para revisar un transformador. Fue ahí donde sentí una presencia extraña. Los vellos de mi nuca se erizaron, como si alguien me observara. Decidí ignorar la sensación y terminé mi tarea. Sin embargo, al bajar por la escalera metálica, escuché un susurro, suave pero inconfundible, que repetía mi nombre. Aterricé en el pasillo principal que conduce a los vestidores. Mientras caminaba, tuve la visión fugaz de una sombra alargada moviéndose a mis espaldas. Una punzada de pánico me invadió, y apuré el paso hasta llegar a la puerta de los vestidores. Cerré detrás de mí, intentando regular mi respiración. De pronto, las luces parpadearon, y empecé a sentir un sueño tan pesado que mis párpados se cerraban contra mi voluntad. Cuando me di cuenta, me encontraba en el suelo, medio dormida. En medio de esa bruma, distinguí una figura femenina, alta y esbelta, con una cabellera negra que le cubría el rostro. Se inclinó sobre mí, y sentí que me susurraba algo ininteligible, mientras mi conciencia se nublaba más y más. Era como si extrajera mi vitalidad, mi energía. Me vi atrapada en una especie de parálisis, incapaz de moverme o gritar. La angustia me hizo reaccionar y forcejeé con lo que fuera que me retenía. En un instante, la figura retrocedió y se desvaneció entre las sombras, dejando detrás un intenso olor a humedad y un escalofrío en el aire. Las luces volvieron a la normalidad y mi mente recobró lucidez lentamente. Después de este suceso, busqué explicaciones. Algunos compañeros mencionaron que, años atrás, una mujer trabajadora murió en el turno nocturno, en circunstancias poco claras. Otros creen que hay entidades que se alimentan del agotamiento y el estrés de las personas, a las que llaman devoradoras de sueños. No sé si sea una leyenda, o si realmente me topé con algo así, pero desde entonces, ya no me quedo sola hasta tan tarde. En mi perfil psicológico, esa noche marcó un antes y un después. Dejé de ignorar mis límites y comprendí que la fatiga puede abrir puertas insospechadas a fenómenos paranormales. Ahora descanso más y evito someterme a jornadas interminables de trabajo. El recuerdo de aquella figura me acompaña, recordándome que hay algo más en esas instalaciones que la gente prefiere no reconocer. Gracias por escuchar mi relato, señor Williams. A quienes duermen poco o se exponen a largas horas de soledad, les aconsejo que cuiden su salud mental, porque no sabemos qué pueda estar al acecho en la oscuridad. Continuamos con la siguiente historia. Las voces en el antiguo malecón de playas. Hola, señor Williams. Mi nombre es Jacobo, y soy un ciclista aficionado que suele entrenar por las mañanas y, en ocasiones, por las noches en la zona de playas de Tijuana. Siempre me ha gustado el ambiente relajado y el sonido del mar, pero un suceso reciente rompió esa armonía que tanto apreciaba. Una noche, después de un día agobiante en el trabajo, decidí salir a dar un paseo en bicicleta por el antiguo malecón. No había mucha gente, apenas un par de parejas caminando y algunos pescadores que se retiraban. La brisa marina y el cielo estrellado creaban un ambiente tranquilizador. Comencé mi trayecto recorriendo la orilla, pasando por zonas donde las luces estaban apagadas y solo la luna me servía de guía. A lo lejos se veían algunas lanchas, y el golpe de las olas contra las rocas me daba una sensación de paz. Sin embargo, mientras más avanzaba, noté una inquietud creciente. Empecé a sentirme observado, aunque no veía a nadie cerca. En una zona más apartada, justo al final de la parte antigua del malecón, escuché claramente unas voces susurrantes. Al principio, pensé que quizá alguien hablaba por teléfono o un par de personas conversaban en voz baja. Reduje la velocidad y traté de ubicar de dónde provenía el murmullo, pero no había nadie a la vista. Fue entonces cuando distinguí que las voces parecían venir del mar, o al menos de la orilla. Dejé mi bicicleta apoyada contra la baranda y me asomé con precaución. Al iluminar con la linterna de mi celular, vi algo que me dejó paralizado.
Varias huellas en la arena, pequeñas, como de un niño, que se metían al agua y desaparecían. Lo extraño era que el oleaje había estado fuerte toda la noche, por lo que era poco probable que las huellas se mantuvieran tan definidas. De pronto, los susurros se convirtieron en lamentos, un llanto suave que parecía pedir ayuda. No pude identificar palabras exactas, solo un desgarrador «¿por qué?», repetido varias veces. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Miré a mi alrededor, esperando ver a alguien, pero no había nadie. El mar seguía su vaivén, como si nada pasara. El miedo pudo más, así que corrí de vuelta a mi bicicleta. Cuando estaba a punto de subirme, noté que las luces de la avenida se apagaron por un segundo, y luego volvieron a encenderse, iluminando la figura de un niño en la distancia, parado en la arena, observándome. No pude distinguir su rostro, pero sentí una energía sobrecogedora. Parpadeé, y el niño había desaparecido. Esa noche no pude dormir. Recordé que en mi infancia escuché relatos de pescadores que hablaban de almas que se pierden en la playa, arrastradas por las corrientes y sin encontrar descanso. ¿Habría presenciado algo así? Desde entonces, mis entrenamientos nocturnos quedaron suspendidos. Ahora solo voy de día, y aún así, no dejo de mirar de reojo el horizonte, temiendo encontrar de nuevo a ese niño, o escuchar los lamentos que helaron mi sangre. Gracias por escuchar mi historia, señor Williams. A los que gustan del mar nocturno, solo les aconsejo cautela. Hay secretos que las olas se niegan a devolver. Continuamos con la siguiente historia. El fantasma en la línea fronteriza. Hola, señor Williams. Soy Alicia, agente aduanal en la garita de Tijuana. Mi trabajo es revisar documentos y vehículos que cruzan la frontera, un lugar donde la tensión y la prisa de la gente generan un ambiente particular. Nunca imaginé que, en medio de tanto movimiento, pudiera toparme con algo fuera de este mundo. Fue una madrugada particularmente lenta, hacia las 4 de la mañana, cuando el flujo de personas y autos disminuye considerablemente. Me encontraba en mi módulo, revisando papeles con tranquilidad. De pronto, vi a un hombre acercarse a pie. Llevaba una chaqueta negra y pantalones oscuros, nada fuera de lo común. Le pregunté si traía visa o pasaporte, pero no obtuve respuesta. Al levantar la mirada para observarlo, me sorprendió no ver ningún rostro. Era como si una niebla cubriera sus facciones. Parpadeé varias veces, intentando aclarar mi vista. ¿Habría sido el cansancio? Cuando volví a fijar mis ojos en él, lo vi más nítido, aunque seguía sin rasgos definidos. Me intentó dar unos documentos, pero, para mi horror, al estirar la mano para recibirlos, mi brazo atravesó los papeles. Fue como si no fueran sólidos. Sentí un frío gélido y retrocedí, soltando un grito ahogado. El hombre se quedó inmóvil. Poco a poco, su forma se fue difuminando, dejando tras de sí un olor extraño, una mezcla de azufre y humedad. En ese instante, llegó un compañero y me preguntó qué me pasaba. Cuando le conté, me miró incrédulo. Revisamos las cámaras de seguridad, pero no se registró ninguna persona acercándose a mi módulo en ese momento, ni se captó mi reacción. Era como si hubiese sufrido una alucinación. Durante los días siguientes me costó conciliar el sueño y busqué explicaciones lógicas. Sin embargo, un veterano de la aduana me mencionó una leyenda urbana. Hace años, un hombre intentó cruzar sin papeles y murió en el intento, quedando su espíritu atrapado en la línea fronteriza. Dicen que algunos agentes lo han visto merodear, buscando quien le permita pasar al otro lado. Mi perspectiva cambió radicalmente. Comencé a tener pesadillas en las que ese hombre sin rostro aparecía una y otra vez, extendiendo sus documentos a un sinfín de oficiales que lo ignoraban. En mis sueños, él me suplicaba que le diera paso, y cada vez que lo intentaba, despertaba con un sobresalto y la sensación de haber estado en un lugar helado. Ahora, cuando me toca turno nocturno, rezo y llevo un pequeño amuleto que me regaló mi madre.
No sé si verdaderamente existe el fantasma del migrante en pena, pero juro que aquello que vi no era de este mundo. Sentí su desesperación y un anhelo indescriptible de cruzar. Gracias por escuchar mi testimonio, señor Williams. A todos los que trabajan de noche en la frontera, les diría que mantengan los ojos abiertos y el corazón alerta. A veces, el cruce más difícil no es el físico, sino el que separa a los vivos de los muertos. Continuamos con la siguiente historia. La ruta desierta hacia la Rumorosa. Hola, señor Williams. Soy Diego, un joven amante de las excursiones y la fotografía. Hace un par de meses decidí emprender un viaje en mi vieja camioneta por la carretera que lleva a la Rumorosa, conocida por sus paisajes increíbles y sus peligrosas curvas. Siempre había querido capturar la belleza desértica de la zona durante la puesta de sol. Salí de Tijuana en la tarde, calculando llegar a tiempo para la hora dorada. Sin embargo, me demoré más de lo previsto y caí en la noche en pleno trayecto. La carretera estaba casi vacía y el horizonte se perdía en la penumbra. Aún así, mi pasión por la fotografía me impulsó a seguir. Decidí detenerme en un punto donde el cielo se veía estrellado y colocar mi trípode para tomar algunas tomas de larga exposición. Mientras ajustaba el enfoque y la apertura de mi cámara, escuché lo que sonaba como un silbido lejano. Al principio, pensé que era el viento, pero el silbido se fue haciendo más y más humano, como si alguien me llamara desde el desierto. Miré en todas direcciones y no vi luz alguna, ni rastro de vehículos o personas. El viento apenas soplaba, así que descarté la idea de que fuera un simple efecto del aire. Terminé de tomar algunas fotos e intenté ignorar los sonidos. Sin embargo, empecé a sentir que alguien me observaba desde la oscuridad. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y recordé las historias de viajeros que se pierden en el desierto y jamás regresan. Aceleré el paso para regresar a mi camioneta y continuar el camino. Cuando estaba a punto de arrancar, las luces delanteras iluminaron una figura de pie en medio de la carretera, a unos 20 metros de distancia. Parecía un hombre con ropa vieja y un sombrero desgastado. Bajé la ventana y le grité para ver si necesitaba ayuda. No respondió. Solo se quedó ahí, inmóvil. Sentía el corazón desbocado y mi instinto me decía que no me acercara. Decidí dar marcha atrás con la camioneta para rodearlo, pero cuando lo intenté, la figura ya no estaba en el haz de luz. Respiré hondo y avancé lentamente. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando, a unos metros más adelante, lo encontré de nuevo, parado a un costado de la vía, mirándome fijamente? Pisé el acelerador y pasé de largo, con el terror pulsando en mis sienes. Por el retrovisor, lo vi moverse, casi flotando, cruzando la carretera. Un par de minutos después, el mismo silbido de antes resonó dentro de la camioneta, como si viniera de los asientos traseros. Contuve un grito y seguí conduciendo hasta que llegué a un puesto de control, donde me detuve a recobrar el aliento. Los guardias me ofrecieron agua y me dijeron que hay relatos similares de personas que ven a un hombre que aparece y desaparece en la noche, silbando en medio del desierto. Dicen que es el alma en pena de alguien que no pudo salir con vida de la travesía y que busca compañía para no vagar solo en la inmensidad. Desde aquella noche perdí las ganas de viajar solo por carreteras desiertas. Aún me apasiona la fotografía, pero la experiencia me marcó profundamente. Cada vez que escucho un silbido, un escalofrío me recorre, recordándome que hay fuerzas en el desierto que escapan a mi entendimiento. Gracias por dejarme compartirlo, señor Williams. A todos los aventureros, les aconsejo que no subestimen lo que pueden encontrar cuando el sol se oculta en la soledad del desierto. Continuamos con la siguiente historia. La niña de la mochila rosa. Hola, señor Williams, soy Andrés, chofer de transporte escolar en las zonas rurales cercanas a Tijuana. Mi trabajo consiste en recoger niños de diferentes rancherías y llevarlos a la escuela en la ciudad. Lo hago principalmente por las mañanas y tardes, pero un día tuve que hacer un servicio especial durante la noche que jamás olvidaré.
Me pidieron llevar a un grupo de estudiantes a una actividad cultural en el centro de Tijuana. Al terminar el evento, se hizo tarde y regresamos pasada la medianoche. Iba dejando a los niños en sus domicilios rurales, uno a uno. Cuando solo quedaban dos, uno de ellos me dijo con un tono de miedo: «Hay una niña mirándonos en la ventana del fondo». Detuve el microbús de inmediato y revisé, pero no encontré a nadie. Pensé que se trataba de una broma infantil. Finalmente, dejé al penúltimo niño y solo quedaba uno. Sin embargo, me percaté de que en el asiento trasero había una mochila rosa que no pertenecía a ninguno de los estudiantes que llevé ese día. Confundido, llamé por el micrófono interno para preguntar de quién era, pero nadie respondió. El último niño me dijo que esa mochila estaba ahí desde que salimos de la ciudad y que él creyó que era de alguna de las niñas que llevábamos. Cada vez más intrigado, estacioné el microbús en un pequeño camino de terracería. Bajé para revisar la parte trasera, pero el motor se apagó de golpe y las luces internas comenzaron a parpadear. Cuando miré hacia los asientos, vi la silueta de una pequeña con el pelo largo y una especie de moño, sentada en la penúltima fila. Mis ojos no podían creerlo, porque yo estaba seguro de que ya no había más niños a bordo. Tragué saliva y me acerqué para hablarle, pero en cuanto di un paso, la niña se desvaneció, como si fuera un reflejo en un espejo que se rompe. Asustado, tomé la mochila y la abrí. Encontré un viejo cuaderno con dibujos infantiles y el nombre Luisa escrito varias veces. También había una fotografía borrosa de una niña junto a un microbús similar al mío, pero con un logotipo escolar antiguo. Tras reponerme del shock, me di cuenta de que el último estudiante estaba en silencio, pálido. Me confesó que en su casa sus padres le habían contado de una pequeña que murió años atrás en un accidente de microbús al salir de la escuela. Desde entonces, se dice que su espíritu ronda los transportes escolares, buscando volver a casa. Encendí de nuevo el microbús como pude y llevé al niño a su hogar. Al día siguiente, devolví la mochila al supervisor de la escuela, pero nadie la reclamó jamás. No encontré registros de ninguna alumna con ese nombre en la lista de asistencia. Desde aquella noche, cada vez que enciendo el vehículo, reviso minuciosamente todos los asientos. Siento un escalofrío al imaginar que, en cualquier momento, la niña de la mochila rosa podría aparecer de nuevo. Gracias por escuchar mi relato, señor Williams. Quiero que todos los conductores de transporte escolar sepan que estas historias no son solo leyendas. A veces, los pasajeros no son quienes creemos. Continuamos con la siguiente historia: la procesión de almas en la Vía Vieja. Hola, señor Williams. Me llamo Federico y soy trailero veterano. Llevo décadas manejando por las carreteras de Baja California, y en más de una ocasión he escuchado relatos de apariciones colectivas. Pero nada se compara con lo que presencié una noche en la Vía Vieja que conduce a Tecate. Era una noche oscura, sin luna, y la carretera estaba prácticamente vacía. El rugir de mi tráiler era el único sonido que me acompañaba. Avanzaba con calma cuando, en el retrovisor, vi lo que parecían ser luces tenues, como velas, que se movían en fila india a un costado de la carretera. A medida que reducían la distancia, me percaté de que eran varias siluetas humanas llevando algún tipo de cirio o antorcha pequeña. Curioso y preocupado a la vez, bajé la velocidad para entender qué hacían en medio de la noche en un camino tan solitario. Fue entonces cuando distinguí que iban vestidos con ropas antiguas, casi como túnicas de principios del siglo pasado. Las figuras se deslizaban sin apenas mover los pies, y lo más aterrador fue darme cuenta de que no generaban sombra, ni había ruido de pasos o murmullos. Mi corazón se aceleró, pero una parte de mí quiso creer que se trataba de alguna peregrinación local. Aún así, decidí encender las luces altas para ver mejor. En cuanto lo hice, todas las figuras se detuvieron y voltearon al unísono hacia mí. Sus rostros se veían borrosos, como si una niebla cubriera sus rasgos. El pánico me invadió y pisé el acelerador.
Pasé junto a ellos con el tráiler temblando por la inercia. Durante unos segundos, escuché golpes en el costado del remolque, como si alguien lo golpeara con las manos. Miré por el retrovisor y vi aquellas luces siguiéndome, manteniendo mi misma velocidad. Era imposible que un grupo a pie me siguiera a esa velocidad. Conduje hasta llegar a la primera estación de servicio. Bajé y revisé el remolque en busca de algún daño. Para mi asombro, había marcas de manos, como grasientas, en los laterales, a una altura imposible para una persona de estatura promedio. Me temblaban las rodillas. Entré a la tienda de la gasolinera y pedí un café. Un trabajador se dio cuenta de mi estado y me preguntó qué me pasaba. Le conté, a grandes rasgos, lo que había visto. El hombre me respondió que no era la primera vez que alguien describía una procesión de almas en esa vía. Se rumora que, en la época de la Revolución, por esos caminos marcharon grupos de gente que pereció en emboscadas o por enfermedades, y que sus espíritus vagan, recreando eternamente su último peregrinaje. No sé si sea leyenda o realidad, pero las marcas en mi tráiler fueron pruebas palpables de que algo extraordinario sucedió. Desde entonces, cada vez que tengo que cruzar esa vía vieja de noche, procuro ir acompañado de otro trailero. Al menos, así puedo sentir que no enfrento solo lo desconocido. Gracias por escuchar mi historia, señor Williams. Ojalá sirva de advertencia a aquellos que se aventuran por esas rutas solitarias. Hay momentos en que la carretera se convierte en un pasillo entre mundos, y uno nunca sabe con qué se puede topar. Continuamos con la siguiente historia. El taller de las sombras acechantes. Hola, señor Williams, soy Mauricio, dueño de un pequeño taller mecánico en los alrededores de Tijuana. Mi taller está ubicado cerca de un tramo de carretera rural donde la iluminación es escasa. Muchas veces atiendo clientes que llegan con averías a altas horas de la noche, sobre todo traileros y viajeros. Pero desde hace unas semanas, mi taller parece haber cobrado vida propia con eventos que no logro explicar. La primera vez que noté algo raro fue al escuchar golpes metálicos en la parte trasera, donde guardo llantas y piezas de repuesto. Pensé que era algún gato o perro buscando comida, pero al revisar, no encontré ningún animal. En cambio, vi dos sombras alargadas proyectadas en la pared. Parecían de personas, pero no había nadie más conmigo. Me quedé congelado, y las sombras se desvanecieron en cuanto encendí la linterna. Con los días, la actividad fue aumentando. Herramientas que dejaba en un lugar aparecían en otro. El compresor de aire se encendía solo a mitad de la madrugada. En una ocasión, mientras cambiaba el aceite a un vehículo, sentí claramente que alguien me tocó el hombro. Casi tiré el envase del susto. Al girarme, no había nadie. Mi ansiedad empezó a crecer, al punto de dormir mal y llegar cada vez más temprano al taller, con la esperanza de no quedarme hasta la noche. Pero mi negocio depende de atender emergencias nocturnas, así que no podía escapar de esa obligación. Una noche, un cliente llegó con un pinchazo en la llanta. Mientras revisaba el neumático, el hombre se asustó al ver algo detrás de mí. Me dijo que había una figura oscura mirándonos desde la sombra, con ojos como brasas encendidas. Al voltear, solo alcancé a ver una forma difusa, que se perdió tras unos barriles. Cansado de vivir con miedo, contacté a un sacerdote de la zona para bendecir el lugar, convencido de que algo maligno se había instalado allí. Él vino con agua bendita y rezos. Justo cuando inició la oración, se escucharon chirridos y golpes como si alguien pateara los muebles. Mi piel se erizó. Tras varios minutos de plegarias, el silencio volvió a reinar, y una calma extraña se apoderó del taller. Desde entonces, las manifestaciones cesaron un poco, pero no desaparecieron del todo. Todavía escucho ruidos esporádicos y siento una presencia que me observa mientras trabajo. Intento sobrellevarlo, aunque mi psicólogo dice que mi estrés y mis traumas pasados, tuve un accidente laboral hace años, podrían contribuir a estas percepciones. Aún así, no puedo ignorar las experiencias de mis clientes que también han visto o sentido algo. Gracias por brindarme este espacio, señor Williams.
A quienes laboran de noche en lugares solitarios, les recomiendo estar atentos. A veces no basta con ser buen profesional para enfrentar lo que acecha entre las sombras. ¿Qué tal, oyentes? Espero la estén pasando bien. Continuamos con la siguiente historia, aquí el señor Williams, el último pasajero en Otay. Hola, señor Williams, soy Bernardo, un joven conductor que trabaja en la zona de Otay, en Tijuana. Siempre me he considerado alguien escéptico, enfocado en lo práctico de la vida. Sin embargo, quiero compartirle algo que viví hace poco y que me hizo cuestionar todo lo que creía. Antes de dedicarme a conducir un taxi, solía trabajar como repartidor. Me pasé a este oficio porque pensaba que era más sencillo tratar directamente con la gente que con paquetes y oficinas. Pero mi perspectiva cambió durante una noche en la que tomé un último pasajero en Otay, cerca de una plaza muy conocida. Eran casi las 2 de la mañana cuando decidí que ese sería mi último viaje del día. Al pasar por una avenida semioscura, vi a un hombre haciendo señas de manera casi desesperada. Fui hasta él y me dijo con voz ronca: ¿me puedes llevar al final de la avenida Siempre Viva? Aunque no conocía muy bien esa calle, asentí porque figuraba en mi GPS. La zona no estaba lejos, pero sí era de las menos transitadas de madrugada. El pasajero vestía un suéter gastado y pantalones de mezclilla. No parecía peligroso, solo cansado. Subió en silencio y no me miró a la cara. Mientras manejaba, intenté entablar conversación, pero solo obtenía respuestas muy cortas. Empecé a notar un olor extraño en el auto, una mezcla de tierra mojada y algo que no supe identificar. Mis nervios se intensificaron, pues la atmósfera dentro del taxi se sentía pesada. Cuando llegamos a la dirección indicada, me sorprendió ver que era un lote baldío, con un par de construcciones a medio derrumbar. Apagué el motor y me giré para decirle el costo del viaje. El asiento trasero estaba vacío. Mi primer impulso fue asomarme por la ventana, pensando que había bajado sin que yo me diera cuenta, pero no vi a nadie. Aquello era imposible, pues nunca abrí la puerta ni escuché el mínimo movimiento. Encendí la luz interior y bajé del taxi con el corazón retumbando en mi pecho. Caminé unos metros, alumbrando con la linterna de mi celular, y tropecé con algo. Era un pequeño montón de tierra removida, como si alguien hubiera cavado recientemente. Sentí un escalofrío al ver un pedazo de tela similar al suéter que portaba mi pasajero. Desconcertado, regresé al taxi y arranqué, sin saber qué pensar. Cuando finalmente llegué a casa, apenas pude dormir. Al día siguiente, investigué un poco y supe que, en ese lugar, años atrás, se encontró el cuerpo de un hombre reportado como desaparecido. Lo hallaron semienterrado y sin identificación. Las descripciones físicas coincidían con la apariencia de mi pasajero. Desde entonces, cada vez que un cliente me pide ir a zonas alejadas, un temor irracional me inunda. No he podido olvidar la sensación de vacío que dejó aquel hombre. Me pregunto si su alma sigue vagando por Otay, intentando regresar a casa o buscando justicia. Gracias por escuchar mi historia, señor Williams. A los taxistas y conductores en Tijuana, solo les aconsejo que tengan cuidado con ese último pasajero. A veces, puede que no sea de este mundo. Continuamos con la siguiente historia. El eco de las carretas en el cañón del Sainz. Hola, señor Williams, me llamo Claudia y soy instructora de senderismo. Llevo años recorriendo los alrededores de Tijuana, y siempre me han fascinado los cañones y veredas que la rodean. Pero hay uno en particular, el cañón del Sainz, donde viví algo que todavía me cuesta asimilar. Mi gusto por la naturaleza nació de niña, cuando mi abuelo me llevaba a caminar por cerros y a contarme historias sobre el folclore de la región. Eso me motivó a estudiar y convertirme en instructora profesional. Me apasiona explorar, y rara vez siento miedo. Sin embargo, hace un par de meses organicé una caminata nocturna de luna llena en el cañón del Sainz, que terminó en un suceso tan inquietante que no he vuelto a pisar ese lugar de noche.
Éramos un grupo de 5 personas. Queríamos admirar la luna reflejada en las formaciones rocosas. Todo transcurría con normalidad, hasta que nos alejamos de la parte habitada. Fue entonces cuando empezamos a escuchar un sonido, que al principio confundimos con truenos lejanos. Sin embargo, el cielo estaba despejado, y el retumbo se acercaba en intervalos regulares. Nos detuvimos para afinar el oído y distinguir mejor. Lo que escuchábamos se parecía más al rechinar de unas ruedas de madera, como si una carreta antigua se moviera en la penumbra. Intrigados y un poco asustados, decidimos seguir el sonido para saber de qué se trataba. Caminamos unos metros y, de pronto, lo vimos. Una tenue silueta de lo que parecía ser una carreta jalada por bueyes, moviéndose sin prisa. Lo más perturbador fue que aquella carreta no tocaba el suelo, parecía flotar a pocos centímetros. Cada uno de nosotros se quedó sin habla. El conductor de la carreta era una sombra alta, envuelta en un sombrero de ala ancha, pero no se le distinguía el rostro. Se oía el crujir de madera, y por un momento pareció que el conductor nos miraba. El escalofrío que sentí fue indescriptible, como si un viento helado atravesara mis huesos. Intenté mantener la compostura por el bien del grupo, pero noté sus expresiones de terror. Les indiqué que retrocediéramos con calma y regresáramos al campamento base. A medida que nos alejábamos, el ruido de la carreta se intensificó, casi como si nos persiguiera. Fue un tramo eterno, en el que mis pulsaciones iban al máximo. Cuando por fin llegamos a la zona iluminada, el sonido cesó. Al día siguiente consulté con algunos historiadores locales. Me contaron que en ese cañón, a principios del siglo XX, solían transportar mercancías en carretas. Cuenta la leyenda que un comerciante y sus bueyes murieron al caer por un barranco durante una tormenta. Desde entonces, en noches claras, se ve su carreta vagando, intentando completar su ruta inacabada. El evento dejó una huella en mí. Aunque intento mantenerme firme ante mis compañeros de senderismo, en mi interior todavía persiste la imagen de aquella carreta flotante y el silencio sepulcral que la rodeaba. Ahora, antes de cada expedición nocturna, rezo y pido protección. No sé si volveré a adentrarme de noche en el cañón del Sainz, pero de hacerlo, lo haré con mucha cautela. Gracias por dejarme compartir este relato, señor Williams. A quienes gozan del senderismo nocturno, recuerden que la naturaleza guarda secretos antiguos que pueden manifestarse cuando uno menos lo espera. Continuamos con la siguiente historia. El vendedor ambulante que desapareció. Hola, señor Williams. Soy Esteban, y desde hace años tengo un puesto de tacos ambulante cerca de una carretera secundaria rumbo a Rosarito. Mi rutina es sencilla. Llego al atardecer, monto mi puesto y atiendo a los que pasan, especialmente a choferes que viajan de Tijuana a las playas. Pero hace un par de semanas ocurrió algo tan extraño que aún me provoca escalofríos. Era una noche fresca, con un tráfico moderado en la carretera. Los clientes iban y venían con normalidad, hasta que, casi a la medianoche, llegó un hombre de apariencia humilde. Vestía pantalones de mezclilla, una chamarra de lona y traía un sombrero viejo. Se acercó con paso cansado y me pidió algo de comer. Su voz era suave, casi como un susurro, y sus ojos reflejaban agotamiento o tristeza. Le preparé unos tacos y le ofrecí un refresco. Él pagó con unas monedas muy antiguas, de esas que ya no circulan. Me sorprendió, pero no quise hacerlo sentir incómodo. Le di el cambio con dinero actual y noté que su mano estaba helada como el hielo, a pesar de no hacer tanto frío. Me contó que llevaba muchas horas caminando, intentando llegar a Rosarito para encontrar a su familia. Mientras comía, un tráiler se detuvo a un costado. El chófer bajó a comprar algo. En lo que atendía al trailero, perdí de vista por unos segundos a mi primer cliente. Cuando volví la mirada, ya no estaba, ni había rastro de él. Pensé que quizás se había subido al tráiler para que lo llevaran, pero el chófer me confirmó que venía solo y que no había visto a nadie subir. Confundido,
Seguí trabajando hasta que cerré mi puesto, ya cerca de la 1 de la mañana. Al recoger las mesas, encontré las monedas antiguas en el suelo donde él había estado. Me sentí inquieto, pues juraba haberle entregado cambio. Al día siguiente, intrigado por el asunto, empecé a mostrar las monedas a la gente de la zona, con la esperanza de identificar su origen. Un coleccionista me dijo que eran de la década de 1930 y que tenían cierto valor histórico. Lo más escalofriante fue cuando un vecino me contó una leyenda local. Según parece, en los años 30, un hombre salió de su casa en Rosarito para buscar trabajo en Tijuana. Nunca regresó. Lo último que se supo de él es que fue visto caminando por la carretera, exhausto y con hambre. Algunas personas afirman que su espíritu sigue vagando, intentando volver con su familia. Desde entonces, cada noche, reviso con cautela a mis clientes. Me siento un poco paranoico, esperando volver a ver al hombre del sombrero viejo. Aún conservo las monedas en un pequeño cofre, como un testimonio de que viví algo que va más allá de lo explicable. No sé si es pena o terror lo que me invade, pero he comenzado a rezar por su alma, deseando que encuentre descanso y no tenga que recorrer más esa carretera de madrugada. Gracias por escuchar mi relato, señor Williams. Ojalá sirva de recordatorio de que en las rutas solitarias de Baja California, no todos los viajeros están vivos. Continuamos con la siguiente historia. El camionero sin destino en el Boulevard 2000. Hola, señor Williams. Soy Fausto, un supervisor de cargas que trabaja en una empresa de transportes con base en Tijuana. Paso gran parte de mi día en el Boulevard 2000, verificando que los camiones se mantengan en horario y cumplan con sus rutas. Mi trabajo es metódico, basado en horarios y planificación, pero nada me preparó para lo que vi hace unos días. Estaba en mi auto, siguiendo a uno de nuestros tráileres que llevaba una entrega urgente a Ensenada. Eran casi las 11 de la noche, y el Boulevard 2000 tenía poco tránsito. Mi camioneta contaba con radio y GPS para mantener contacto con el chofer, a quien llamaré Elías. De pronto, la señal se cortó por completo, algo que rara vez pasa, pues mantenemos antenas repetidoras en la zona. Aceleré un poco, intentando ver las luces del tráiler de Elías más adelante. Sin embargo, me topé con una escena confusa. En medio de la vía, noté la silueta de un camión diferente, estacionado sin luces, como si se hubiera averiado. Al acercarme, sentí un escalofrío. La cabina lucía deteriorada, con un modelo muy antiguo que yo no había visto en funcionamiento en años. Frené y bajé para ver si el conductor necesitaba ayuda. La puerta del camión estaba abierta y dentro se percibía un olor a humedad y óxido. Llamé con fuerza. «Hola, ¿hay alguien aquí?» No obtuve respuesta. Me pareció extraño que en plena noche el conductor dejara su camión así. Revisé brevemente y encontré papeles esparcidos en el asiento. Documentos de transporte fechados en 1987. Estaba incrédulo, pues lucían auténticos, con sellos de empresas que ya ni existen. De pronto, escuché un crujido detrás de mí. Me giré y vi a un hombre de tez pálida, vestido con un overol grasiento. Sus ojos parecían cansados, y su voz sonó débil cuando me dijo: «Estoy perdido. No encuentro mi siguiente parada». Le pregunté si era el dueño de ese camión, y afirmó con un leve asentimiento. Intenté ofrecerle mi radio para pedir auxilio, pero me dijo que no funcionaría. Me pidió un favor extraño, que revisara su motor. Al abrir el cofre, sentí de nuevo ese olor desagradable. Era como si el motor llevara décadas sin usarse. Empecé a sudar frío al notar telarañas y piezas carcomidas por el óxido. Al volver a mirar al hombre, se desvaneció en la oscuridad, y el camión desapareció junto con él. Subí a mi camioneta con el corazón en la boca y encendí el GPS, que de repente volvió a funcionar. Unos kilómetros adelante, encontré a Elías, a quien le fallaba la transmisión. Lo ayudé a repararla, pero no dije nada de lo que acababa de pasar. Días después, contándole a un veterano de la empresa,
Me confesó que hay relatos de un camionero que se perdió en el Boulevard 2000 cuando aún era una ruta poco desarrollada. Sus restos jamás fueron encontrados, y algunos juran haberse topado con él todavía buscando la ruta correcta. Desde esa noche, cada vez que veo un tráiler detenido, evoco aquella imagen lúgubre y me recorre un escalofrío. Aunque mi trabajo sigue siendo metódico, ahora dejo espacio para comprender que hay eventos fuera de la lógica. Gracias por escuchar mi historia, señor Williams. Si ven un camión antiguo abandonado en la carretera, piénsenlo 2 veces antes de asomarse. Podría ser un viaje sin destino de más de 30 años. Continuamos con la siguiente historia. La silueta en las antenas del Cerro Colorado. Hola, señor Williams. Soy Dulce, ingeniera en telecomunicaciones, y mi labor es dar mantenimiento a las antenas en distintas zonas de Tijuana. Uno de los lugares que visito con frecuencia es el Cerro Colorado, conocido por sus repetidores de señal. Siempre he adorado la vista panorámica de la ciudad desde allí, pero hace poco experimenté una vivencia que me dejó los nervios de punta. Tenía que realizar una revisión nocturna para no interferir con las transmisiones diurnas. Llegué al pie del cerro alrededor de las 9 de la noche. Conduje mi camioneta de la empresa hasta la cima, donde se encuentran las antenas. Ya he hecho ese trayecto antes, así que no me sentía preocupada, aunque sí pendiente de la soledad y la oscuridad del lugar. Comencé a revisar los equipos, conectando instrumentos y midiendo frecuencias. Entonces, noté que mi medidor de campo empezó a registrar picos extraños, como si algo interfiriera en la señal de manera intermitente. Caminé alrededor de las antenas buscando el origen de la perturbación. De repente, vi una silueta humana a unos 10 metros. Llevaba una especie de gabardina larga y se movía con lentitud hacia el borde de la montaña. Le grité, suponiendo que era un intruso o alguien que se había perdido. No recibí respuesta. Apunté mi linterna y pude jurar que se trataba de un hombre robusto con el cabello corto. Me acerqué con cautela, pero al iluminarlo de frente, noté que su cara no se distinguía. Parecía una sombra compacta. En un parpadeo, se desvaneció sin emitir sonido alguno. La sensación de hormigueo en mi piel fue instantánea. Mi corazón latía con fuerza. Intenté convencerme de que la oscuridad me había jugado una mala pasada. Sin embargo, al volver a mi equipo de medición, los picos seguían apareciendo, esta vez más fuertes. Revisé los cables y nada parecía fuera de lugar. Fue cuando escuché un susurro detrás de mí, tan cercano, que sentí el aliento en mi nuca. Sin pensarlo, di un brinco y giré con la linterna. No había nadie. La noche estaba en silencio absoluto, y el único ruido era mi propia respiración agitada. Decidí apresurar mi trabajo, tomar los datos necesarios y descender del cerro cuanto antes. Mientras guardaba mis herramientas, sentí un escalofrío al notar que, a la distancia, la silueta se veía de nuevo, de pie, observándome. Al día siguiente, compartí mi experiencia con un guardia de seguridad que cuida la zona en horario diurno. Me contó que, hace años, un técnico perdió la vida al caer desde la torre principal en condiciones climáticas adversas. Desde entonces, se han reportado apariciones y fenómenos eléctricos anómalos en el lugar. Ahora soy más precavida. Pido a la empresa que me acompañe algún compañero cuando debo hacer revisiones nocturnas. Aún así, la curiosidad científica me intriga. ¿Tendrá esta entidad la capacidad de alterar las frecuencias electromagnéticas? No lo sé. Lo cierto es que, a veces, el costo de mantenerse conectado implica toparse con presencias que escapan a nuestra comprensión. Gracias por escuchar mi relato, señor Williams. A quienes se aventuran en el Cerro Colorado de noche, les aconsejo llevar algo más que un buen equipo técnico. Quizás un amuleto de protección no estaría de más. Continuamos con la siguiente historia.